Ese estado de la nación es fundamental para que los diferentes actores políticos comprendan hacia dónde quiere ir el gobierno y en qué camino deben colaborar o subirse al bus para lograr el éxito de la nación. Sin embargo, cuando los discursos empiezan a hacer con una retórica de costumbre, que es dar un inventario de cosas que normalmente el Estado, la administración pública hace con presidente o sin presidente, aquellas cosas que son políticas incrementales, ese discurso pierde total vigencia sobre el futuro de nuestra nación. En los últimos años nos hemos acostumbrado a oír a presidentes de la República dar discursos que son más de lo mismo. Discursos que son meras estadísticas que perfectamente podríamos buscar en el Ministerio de Planificación, en el INEC o algún otro ente que se preocupe por llevar las estadísticas del país. Un discurso del Estado de la Nación no solamente tiene que influir y motivar a la ciudadanía, sino que también tiene que tener lineamientos claros sobre el futuro del país para que genere esperanza en la ciudadanía. Esa es mi opinión. Las buenas empresas tienen una conexión. Solo las mejores están doblemente conectadas. Asegure la continuidad de su negocio y adquiera su redundancia de fibra óptica con un 50% de descuento al adquirir un enlace primario. Sea parte de las empresas doblemente conectadas y que nada detenga su negocio. Conversemos al 4080-4080. Telecable Empresarial, su aliado confiable en conectividad. Los niños y las niñas tenemos derecho a estar informados sobre el COVID-19 y sentirnos tranquilos, seguros y confiados. Protejámonos en familia. PANI, Ministerio de Salud y Gobierno de la República. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Las noches de mayo y junio cambiaron por el 8. De lunes a viernes a partir de las 9 de la noche, tendremos una programación para todos los gustos. Los lunes, la investigación profunda, crónicas y reportajes las podés ver en Testigo Directo. Los martes, salud, cocina, historias y muchos temas más te los traen Giovanni Calderón junto a Gabriela Celada en la única revista nocturna de la televisión nacional. Mi casa es su casa. Los miércoles te traemos un formato diferente de entrevista, conducido por Douglas Sánchez en Íntimo. Los jueves no te podés perder las mejores ocurrencias de Tabo Gamboa en Juntos pero no revueltos. Y cerramos los viernes a Cachete con Luis Carlos Monge. Ya sabes, de lunes a viernes a las 9, las noches son más entretenidas por el 8. Saber vivir es tomar lo mejor de la vida a nuestro favor. Y en este espacio le hablaremos de maravillosos tratamientos que le harán cambiar su vida. Los invito a que nos acompañen de lunes a viernes a las 3 de la tarde por Multimedios. Esta pandemia tiene al mundo en estado de emergencia. Por eso en Noticias Telediario adquirimos un compromiso con el país y por primera vez en la historia de la televisión. Hemos desarrollado un noticiero 100% remoto. ¿Trabajar de manera remota? ¿Cómo lo hicimos? Cada presentador y periodista se conecta remotamente a una central en nuestro canal y así logramos disminuir el riesgo de contagio de todo nuestro personal en un 90%.
Costa Rica está en cuarentena y nosotros también. También los felicito por la iniciativa porque el mensaje central que tenemos que darle a toda la población es quedarnos en la casa. Bienvenidos al 8 Remoto. La RTV, el programa de charla de comedia donde se hablan los temas controversiales relevantes del momento, además de juegos de improvisación y stand-up comedy. No te lo pierdas, todos los sábados a las 9 p.m. acá, por Multimedios Canal 8. Un momento intenso, pero también uno siente a un país realmente enfocado. La Caja y el Ministerio de Salud nunca se han quedado sin pruebas para hacer las pruebas que hay que hacer. O sea, el mundo no conocía este virus hace 3 meses y medio. La Caja se tiene que preparar para lo peor. Nadie incluyó en la descripción del puesto, no se presidente. Lidia con 2 huelgas y una pandemia. La administración, el gobierno del presidente Carlos Alvarado Quesada ha cumplido 2 años de ejercicio. Ha cumplido la mitad de su periodo y recientemente, el lunes pasado, nos dio el informe del Estado de la Nación. Para analizar ese informe que aglutina lo que ha hecho el presidente desde la perspectiva del gobierno, de lo bueno que se ha hecho y lo que está pendiente, y para analizar desde la perspectiva crítica lo que ha acontecido, he invitado al politólogo y colega Ocean Castillo. Con don Ocean Castillo Loría vamos a conversar de lo que acontece o que ha acontecido en estos 2 años y qué perspectivas podríamos tener del segundo tiempo de la administración Alvarado. Ocean, un placer tenerte aquí en Noches sin Tregua. Yo soy Café y Palabras. Sí. Es que jugamos en las 2 canchas. En las 2 canchas, exactamente. No, un gusto, un placer estar con ustedes, un privilegio y a la orden para tocar los temas que Salud, tengamos ¿te parece? ahí. Claro que sí. Por Por Costa este Rica, país. por nosotros y por el televidente. ¿Qué análisis general harías vos dentro de lo positivo y hasta lo negativo de estos 2 años de la gestión del presidente Carlos Alvarado? Yo creo que el realismo político nos indica, Claudio, que el COVID-19 está salvando al gobierno. Este es un gobierno de una reforma fiscal débil, prácticamente fracasada en un momento determinado y con escándalos muy serios que le estallaron en la cara. Es el caso de la UPAD. Todo esto, como cantaba nuestro común y admirado cantante José José, ya lo pasado, Claudio. Esto pasó. El COVID-19 es el reflote del gobierno de la República, de un gobierno de la República que a la luz de la opinión pública y de lo que hablan las encuestas, la encuesta del Centro de Investigaciones, Estudios Políticos CIEP, esto es muy clara, a menos de que haya una refutación metodológica, cosa que yo no me he encontrado todavía, es un reflote del gobierno de la República que está dejando atrás un vagón en su imagen y en su comunicación política, porque en términos de salud pública todo está muy bien. De hecho, en términos de salud pública, el poder, que es una pregunta central en ciencia política, ¿dónde está el poder? El poder no lo tiene el presidente, el poder lo tiene el ministro de Salud. Qué interesante lo que estás diciendo, porque veníamos de 2 años bastante malos del presidente, un poquito menos antes de que llegara la pandemia, y con muchas críticas. Y ese reflote que vos haces referencia se sustenta mucho en 2 vértices fundamentales de la democracia costarricense: el sistema de salud y el sistema educativo. El televidente preguntará, ¿por qué el sistema educativo? Porque le ha permitido al país tener una sociedad relativamente educada que puede comprender los lineamientos que se le dan
desde las normas de seguridad en salud hasta de las normas de la seguridad pública para evitar el movimiento de los costarricenses en todo el territorio nacional. Entonces, no cometió error el presidente desde esa perspectiva de agarrarse en las 10 primeras páginas de más de 30 páginas de su discurso, hablar solo del COVID y después inclusive en las páginas restantes aprovechar de vez en cuando para recordar la situación en que estamos hoy en día alrededor de esta pandemia. Sí, sí, así es. Sí, porque es de lo único de lo que puede hablar. No puede hablar de otra cosa. Es más, tonto si hablaba de otra cosa. De hecho, el movimiento de la mención de la UPAD en la recta final del discurso es muy arriesgado. Yo ni siquiera me lo hubiera jugado por ahí. ¿Por qué? Porque, Claudio, se cumple con esta situación lo que decía Nicolás Maquiavelo. Si usted está en una situación complicada, o invéntese una crisis nacional o una crisis internacional, o ve a ver de dónde se agarra para generar una crisis. Esta no es inventada, pero en términos maquiavélicos, al presidente le ha favorecido la fortuna, porque la crisis internacional le llegó, se llama COVID-19. ¿Y no pensás vos que eso puede ser un boomerang para continuar en el ejercicio de la función del presidente, dentro del marco de que los daños colaterales, las ondas expansivas de esta pandemia van a aumentar la pobreza, va a aumentar el desempleo, va a debilitar la economía y todos los padecimientos que pueda tener la administración pública por falta de recursos se van a acentuar? Sí, pero ya tenés un chivo expiatorio que no tenías antes. El coronavirus. No pudimos, es más, vos hiciste un ejercicio comparado en redes sociales que me pareció muy interesante. ¿Cuáles eran las medidas que se suponía iban a aplicar de reactivación económica antes del COVID y después del COVID? Y son prácticamente las mismas. Y si no lo lograron sin la pandemia, lo van a lograr después, con una total incapacidad, con una incapacidad que desde la perspectiva de la administración pública queda reflejada en la conformación de más comisiones. Comisión de economistas, que se le impone el UCAEP, dicho sea de paso. Entonces, aquí hay una contradicción. El señor presidente dice, no, yo gobierno para todos. No, no gobierna para todos. Perdón, falta la verdad. Él sigue entregando el sector económico de este país a una visión economicista, monetarista o neoliberal. Punto final. Y desde la perspectiva propiamente política, yo creo que la oposición, primero a la oposición le están corriendo malos vientos, porque casi no hay oposición. No hay. Y en segundo término, porque ya tenés un chivo expiatorio. Y ese chivo expiatorio es coronavirus. Porque el mismo presidente, y lo leo literalmente en el discurso del lunes pasado, dice: no tenemos espacio fiscal para eliminar la pobreza. O sea, es correcto. No esperemos que en la administración Alvarado Quesada la pobreza se disminuya, pero no dice el presidente que ya en sus 2 años esa pobreza había aumentado 2 puntos y había aumentado la pobreza extrema también sustancialmente. Claro. Resulta que ahora es que el plan fiscal, que era la gran salvación, ya no hay espacio para implementar ese ni ningún otro. Se cura en salud y de paso advierte que la situación, los años que vienen, son tan difíciles que seguramente los problemas se van a agravar. Es más, es que aquí el tema es que este gobierno está, en términos discursivos, recomenzando desde marzo. Cuando el escenario anterior que teníamos era que parecía que estaba terminando, cuando en realidad estaba comenzando. Todo ha cambiado, y desde esa perspectiva de que se está reflotando, vos hablabas de educación y salud. ¿No recuerdan cuál era la propuesta de la Fábrica Nacional de Licores antes de la pandemia? Venderla. De venderla, no era venderla. ¿Qué le dijeron a los educadores que fueron a la huelga contra la reforma fiscal? No les dijeron vagabundos. No les dijeron que lo que estaban era perdiendo el tiempo. Ahora estos son los grandes salvadores. Los médicos y las enfermeras eran vagabundos con corona. Y los educadores también. No, ahora estos son los grandes salvadores. Y aquí paz y después gloria. Creo que si hay un elemento de continuidad implícito en toda esta coyuntura de los 2 años, es el borrón y cuenta nueva, porque practican constantemente borrón y cuenta nueva,
Y lo más preocupante no es eso, porque en términos de política realista es válido que lo hagan. Sí, es válido sí, que lo hagan, de eso se trata este juego. No, lo más preocupante es que tenemos un electorado totalmente manipulable. Que se lo cree. Es claro. Mire, yo venía para acá a la realización de este programa. ¿Qué me decía el amigo taxista que me traía? Mire, este gobierno es maravilloso, es fantástico. Es muy bueno, nos ha salvado el relato de los héroes, en términos discursivos, nos ha salvado de la pandemia. Vea lo que ha pasado en otros países. Ese mismo señor, cuando comenzó el impacto del impuesto al valor agregado, no me hubiera dicho lo mismo en este viaje en el que yo venía para acá. Cuando estaba peleando con los Uber. Exactamente. Entonces... Si somos manipulables, es lo que decís vos. Sí. El problema no está en los políticos. Esto suena muy feo, pero es real. El problema no está en los políticos. Los políticos están haciendo su juego. ¿Sí? El problema está en el ciudadano. El problema está en el ciudadano, que es el que tiene que elegir. Y cuando elige y elige mal, después comienza a quejarse como si nunca hubiera elegido. Esa es la situación más terrible de nuestra cultura política, y esto va más a fondo en la crisis de nuestra democracia, porque la democracia se sustenta en una ciudadanía informada y crítica. Nosotros podemos tener una ciudadanía hiperinformada, pero no crítica, y eso es preocupante. Hace algunos días conversaba yo con algunos amigos del tema de la democracia en estos momentos. En el caso particular de nuestro país, sale fortalecida la democracia porque se empiezan a valorar muchas instancias del Estado, esas mismas que querían achicarle el espacio, a esos mismos que querían disminuir los salarios, esos mismos que se les quería callar para que no hubiese huelgas. Resulta que hoy son, lo decías vos, los héroes nacionales. Entonces pareciera que hay un giro y que pudiera haber una educación o una reeducación del ciudadano de valorar algunas de estas instancias que tanto estaba menospreciando. Inclusive en el discurso del presidente, a mí me llamó la atención de que después de esas largas páginas, aproximadamente 10 páginas, solo hablando de la crisis del coronavirus, el presidente empieza a dar un listado de éxitos. Primero, en el caso particular de la Caja Costarricense de Seguro Social, que es una institución autónoma política y administrativamente, donde el presidente lo único que tiene que hacer es pagar desde el Poder Ejecutivo lo que debe. De ahí en adelante, lo que se decida al interno de la Caja Costarricense de Seguro Social lo deciden 9 miembros que son de 3 sectores diferentes, y ahí el Estado tiene una tercera parte de miembros, el Poder Ejecutivo. Y por otro lado, después también me llamó la atención que el mismo presidente saca un montón de logros que no son propios, que son de la Asamblea Legislativa, da un largo agradecimiento de varios proyectos legislativos que son propios de la Asamblea Legislativa, pero me quedé pensando en la falencia, en la carencia de logros del Ejecutivo, que es al final de cuentas lo que representa el presidente de la República. ¿Qué análisis haces vos de ese estado de la nación que nos entrega el presidente, que, vuelvo a insistir, en los últimos años es un discurso de todos, no solo el presidente Carlos Alvarado, podríamos devolvernos con varios presidentes hacia atrás, de las políticas incrementales que la administración pública costarricense va a hacer con presidente o sin presidente, con ministros y ministros, porque ya es un rol que hace la administración pública. Pero lo que siempre queda carente en esos discursos es una visión de futuro, de esperanza, un mapeo de qué debe ser el país y hacia dónde vamos. Yo lo que quiero decir respecto a eso, primero, que este es el discurso, está bien, sí, hemos tenido discursos flojos, pero este es el discurso más flojo en los últimos 30, 35 años. Es muy posible. En lo que refiere a informes de la Nación ante la Asamblea Legislativa. El otro elemento que quiero enfocar es el papel de la Asamblea Legislativa. Claudio, a mí me preocupa mucho, Giovanni Sartori hablaba del peso de las palabras, y él decía que las palabras en el análisis político tienen un rol fundamental, y es cierto. Yo quiero dejar claro aquí, yo escucho comentaristas políticos, escucho analistas políticos, escucho políticos hablando de construir consensos en democracia.
En democracia no se construyen consensos, señor, porque el consenso es que todos estamos de acuerdo, y cuando digo todos, es todos estamos de acuerdo en algo. No se pueden construir concertaciones en relación a determinadas temáticas, que se supone que es el papel que le corresponde al señor ministro de la Presidencia, don Marcelo Prieto, que a su vez pone en estado esquizofrénico, más esquizofrénico al Partido de Liberación Nacional. Pero ese es otro tema. Aquí hay que decir, la Asamblea Legislativa ha equivocado el rol del ejercicio de control político en su mayoría de diputadas y diputados, porque en el nombre del consenso, comillas, no me puedo poner. No me puedo poner. No hay crítica. No puedes criticar. Y los que critican, entonces tienen algún grado de censura. Y los que antes criticaban a sus hoy aliados, resulta que otra vez borrón y cuenta nueva. Es cínico, porque es cínico el posteo de la diputada Paola Vega en redes sociales diciendo: una atea ha votado por un pastor cristiano negro y este es el primer presidente afrodescendiente de la Asamblea Legislativa. ¿Y no era que esos no eran los que sabían gobernar? Resulta que ese señor pertenece a un partido político del que dijeron que era candidato un cantante de salmos. Ahora sí son muy buenos. Y cuando se acerque la campaña electoral, otra vez van a volver a polarizar. Y esto lo hemos dicho en otras ocasiones, lo repetimos ahora. El juego de la manipulación en términos mediáticos y de comunicación política lo juegan de manera genial los miembros del Partido Acción Ciudadana. Y es curioso, porque esos miembros de Acción Ciudadana, ¿cuántos son y quiénes son? Te lo digo porque en la administración de Luis Guillermo Solís fue evidente que el Partido Acción Ciudadana no tenía los suficientes cuadros para poder cumplir con un gabinete muy propio. Así es. Y se acentúa esa idea en el gobierno de Carlos Alvarado. Ahora que vos hablabas de don Marcelo Prieto, se me venía a la mente que en los primeros 2 años, prácticamente, un poquito menos de los 2 años, el ministro de la Presidencia o los ministros de la Presidencia tenían una ascendencia social cristiana, como es Rodolfo Pizza y como es el caso de Morales Mora, con viceministros también de la unidad. Ahora le tocará a Marcelo Prieto, que tiene su ascendencia o su desarrollo en el Partido de Liberación Nacional, y va a asumir como viceministra, como una ex candidata a la presidencia de la República, de quien fuera candidato Johnny Araya. Sí. Entonces parece que en este segundo tiempo, el juego del PAC, que en el primer tiempo fue en su gabinete comprometer al Partido de Unidad Social Cristiana, parece que ahora el juego es comprometer al Partido de Liberación Nacional. Sí, pero aquí hay que tomar en cuenta que Liberación Nacional se ha comprometido desde antes. Por eso aquel análisis de coyuntura que analizábamos con el doctor Rosario Rosales es fundamental, porque lo que se refleja es el tripartidismo. No, el mejor ministro de la presidencia de este gobierno no ha sido ni Víctor Morales ni Pizza, no, es Carlos Ricardo Benavides. Hay que decirlo con todas las palabras. Y hasta en una foto en las redes, Carolina Herrera, ¿cómo se llama la diputada? Sí, Carolina Hidalgo. Hidalgo hace esa referencia. Sí. Entonces, y si usted ve parte del equipo económico, no todo, ni el más pesado, pero parte del equipo económico del Partido de Liberación Nacional. Y entonces estos que eran los corruptos, vea, es más, se ve en el mismo discurso. Claudio, ¿cuánto criticaron las alianzas privado-estatales siendo oposición el PAC? Y el presidente de la República diciendo que eso era muy bueno y que eso es muy bonito y que eso es muy lindo. Y lo peor, Claudio, que analistas políticos de larga data, académicos de la Escuela de Ciencias Políticas se van con todo y dicen: sí, es un discurso de centro. ¿Qué discurso más lindo? ¿Cómo que qué discurso más lindo y que qué discurso de centro? Era por eso que uno no da clases en la Universidad de Costa Rica. Pero lo importante es mirar. ¿Cómo no vas a mirar con una perspectiva crítica una situación como la que se le viene al país y se le viene al mundo? El mismo día, lunes, en la mañana, cuando hacía un análisis de la elección del directorio con nuestro común amigo y colega Sergio Araya Alvarado, sí. Yo le decía a Sergio que hoy iba a ser, que el lunes iba a ser el discurso del presidente,
Y le digo, ¿qué sorpresa va a haber? El presidente nos va a decir que ahora todo es culpa del coronavirus. Y efectivamente así fue. O sea, ver la sorpresa de que el presidente se despacha la tercera parte del discurso hablando solo del COVID, es evidente de que lo que vos decías al principio, no pudo haberle llegado en el mejor momento la crisis de salud al presidente de la República. Claro. Sin embargo, habían anunciado con bombos y platillos creo que por tercera o cuarta ocasión, un plan de crecimiento económico. Sí, sí. Dice don Jonathan Prendas que por sexta ocasión. Bueno, parece que las tiene mejor contadas. Las tiene mejor contadas. Sí, yo he contado 3 o 4. Sí. Y resulta que la gran expectativa se generó sobre esa propuesta que iba a hacer el presidente para el crecimiento económico post-coronavirus. Si es que existe el post, porque yo creo que el coronavirus llegó para quedarse. Así es. Y resulta que el presidente no dijo absolutamente nada. ¿Sería eso una estrategia errada o sería más bien el obligar a muchos a escuchar el discurso del presidente de la República pensando en que iba a haber una solución económica? Yo creo que ellos generaron alguna expectativa, no necesariamente directamente el presidente de la República, pero ellos sí generaron alguna expectativa. ¿Y con qué no salieron? Y aquí vienen preguntas fundamentales para que las amigas y amigos estudiosos de la economía nos respondiesen. ¿Puede reactivarse la economía a punta de deuda? ¿Debe seguirse felicitando a la Asamblea Legislativa por la aprobación de empréstito tras empréstito, tras empréstito, tras empréstito con la situación de deuda interna que tiene este país? Bueno, es lo contrario que decían hace algunas semanas. Por eso. Ahora se justifican esos empréstitos alrededor de la pandemia. Claro. Es más, ¿cuál es la solución para el sector turismo en este país? Y perdóname el filazo, Claudio, pero aquí hay periodistas, comentaristas, preocupados de que cuando vuelve el fútbol. No, si esto no es del fútbol, perdón. Yo sé que uno suena y hasta que cae mal, pero vean, el sector turismo que es uno de los bastiones de nuestra economía, está prácticamente en la canasta ruina. más grande. ¿Y con qué nos salió el presidente? Con el viejo proyecto de los pensionados rentistas. ¿Hazte vos? Sí, no hay gran creatividad y no le han dado vuelta, porque puede ser que hayan seguido muy conectados en el tema de salud y los demás ministros y los demás directores de sectores no se han preocupado o no saben la magnitud del daño que se viene en nivel económico y social con relación de lo que está pasando. Pero a mí también me llamó la atención en ese discurso, y lo siento, está cínico, que el presidente de la República felicitara y le agradeciera al diputado Welmer Ramos por su lucha contra la usura, cuando sabemos que el presidente guardó silencio de ese proyecto de la usura. Sabemos, y hasta en la misma boca, porque aquí hablé con Welmer Ramos en este programa, el mismo presidente boicoteaba ese proyecto, y el mismo presidente en algún momento dijo que Welmer Ramos no era parte de la fracción del Partido Acción Ciudadana. Entonces hay un cinismo también del presidente en su discurso. Claro, y entonces aquí entramos desde la perspectiva del análisis en una contradicción, pero que no es tal y que nos permite profundizar otros ámbitos. Nos dirán, Claudio, muchos colegas que nos ven, pero estos par de muchachos lo que merecen es cajita blanca, porque el realismo político es precisamente ese cinismo y esa manipulación. Ok, está bien, aceptado, pero ¿cuánto repercute eso en el apoyo difuso a la democracia, en el desencanto hacia el sistema democrático? Cuando despertemos de esta situación, y eso va a ser, yo concuerdo con vos, el COVID y el virus que lo provoca vino para quedarse. Pero y a lo mejor viene acompañado con otros. Sí. Otros virus. Pero cuando ya haya, digamos, mayores visos de una vacuna, elementos de cura, cuando despertemos a eso, ¿qué nos vamos a encontrar? ¿Qué nos vamos a encontrar? Pero en ese mismo juego, como se nos habló con aquel proyecto de descarbonización al 2050 del presidente. Ahora el presidente nos hablaba de una comunidad educativa, hablando inglés todos en el 2040. O sea, dentro de 20 años,
posteriores al gobierno de Carlos Alvarado. En ambos casos, el presidente utiliza estas fechas a razón de venderse como un estadista que está pensando en el futuro. Sí. Pero no nos podemos engañar, la política hoy por hoy es de corto plazo y está en la inmediatez por las mismas circunstancias que están padeciendo los ciudadanos, y ahora esta pandemia y otros temas obligan más a la inmediatez. Y no vimos en la propuesta del presidente nada en relación a la inmediatez. No, porque eso todo queda para la semana entrante, y para la semana entrante, y para la semana entrante, y nos tienen de semana entrante en semana entrante. Y en materia de educación hay que decir algo más. Es decir, estamos con la cuarta, quinta revolución industrial, científico-tecnológica, la era del conocimiento, y resulta que a trancas y barrancas en este país los profesores, los maestros tienen que estar batallando con herramientas tecnológicas que en muchas ocasiones resultaron caídas o fracasadas, y que están metiéndole parches para ver cómo levantan esa situación con metodologías distintas, porque no es lo mismo, te lo dice un egresado de la UNED también, que no es lo mismo la clase presencial que un curso a distancia, no es lo mismo, y adaptar los profesores, los contenidos, etcétera, pero de eso no habla el señor Plino. ¿Qué va a hablar? Las buenas empresas tienen una conexión. Solo las mejores están doblemente conectadas. Asegure la continuidad de su negocio y adquiera su redundancia de fibra óptica con un 50% de descuento al adquirir un enlace primario. Sea parte de las empresas doblemente conectadas y que nada detenga su negocio. Conversemos al 4080-4080. Telecable Empresarial, su aliado confiable en conectividad. Hagamos un horario con actividades escolares y recreativas para compartir en casa y con nuestra familia. Protejámonos en familia. PANI, Ministerio de Salud y Gobierno de la República. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Ochoa. Café y Palabras. Porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. En Noticias Telediario te llevamos todo sobre el COVID-19. Información de primera mano, veraz y actualizada. Todo lo que querés saber del coronavirus, cómo, cuándo y dónde lo necesites. En nuestras ediciones de las 5:45 de la mañana, 11:45 de la mañana, 7 de la noche y la edición estelar a partir de las 8 de la noche. Y también contaremos con una edición especial todos los domingos a las 8 de la noche. Somos el canal que te mantiene informado del COVID-19. Somos Canal 8. Somos más. ¿Vos sabés cómo se contagia el coronavirus? Cuando no estornudás tapándote con el codo y en vez de eso te limpias con la mano para luego saludar a alguien con la misma mano. También cuando tocas objetos personales y recibís un beso en la mejilla. Una vez infectados, somos transmisores del coronavirus y podemos llegar a infectar a muchas personas más, compañeros de trabajo y seres queridos con los que convivimos a diario. Y eso no es todo. Las superficies también quedan infectadas, llegando a personas con las que quizás no tuvimos un contacto directo. Pero, ¿vos sabés cómo podemos prevenir todo esto? Sencillo. Tápate con el codo al estornudar y recordá estar lavando y desinfectando tus manos. Además, no saludes con besos o abrazos. Cuídate y cuida a tus seres queridos. Quédate en casa. Canal 8.
A partir de este 11 de mayo tendremos en Fútbol al Día Fut 8 con el juego FIFA 20. Transmitiremos los partidos destacados de la fase de grupos. Un campeonato masivo de 256 participantes, 32 grupos de 8 participantes cada uno. Se repartirán entre los 4 finalistas $2,500 en premios. ¿Quién estará en la cima? Lunes a viernes a las 10 de la noche por Canal 8. Te invita Los 40, Da Vivienda, Footbox, Adidas, RCA, Multiespa. Ponga atención, pariente, no hay que ser desobediente. Haga caso al ministerio porque se está muriendo la gente. Hasta los niños están infectados, pero el adulto mayor es el más perjudicado. Todos somos responsables de acatar recomendaciones, lavarnos bien las manos y limpiar los alrededores. ¿Qué más tiene que pasar para que usted llegue a entender? No salga de su casa, el virus puede contraer. Y si fuera solo eso, pues usted tiene que dimensionar que sale de su casa, los que usted quiere puede contagiar y después será muy tarde si se quiere lamentar. ¿Cómo va a ser posible que crean que son vacaciones? Salen a festejar este montón de cabezones. Ni para echarles salsa al asunto, creen que todo es una broma, no se toman en serio la situación mundial de ahora. ¿Quién iba a decir que una niña les tiene que explicar que está en sus manos, que esto no pase a más? Podrá ser chiquitita, pero muy inteligente. Yo me quedo en mi casita y no recibo aquí a la gente. Aquí termina esta vaina, espero que haya entendido. No salga de su casa y quédese protegido. Es tiempo de reflexión, lo importante es la vida. Mientras hay esperanza, viviré agradecida, porque tengo salud, no me doy por vencido. Yo y bajura. Quédate en casa. Un mensaje de Canal 8 y NCR Noticias. En ese mismo discurso, el presidente dice, y leo literalmente, dice, hemos dado prioridad a la salud, a la vida. Entonces yo me cuestionaba si la salud y la vida solo están en juego en razón del coronavirus. Lo digo porque la gente que vive en extrema pobreza y pobreza siempre tienen en riesgo la salud y la vida. Claro. Entonces también hay un alto grado, nuevamente, de oportunismo, de centrar el salvamento de la vida de los individuos a razón del coronavirus. Pero ¿cuántos, no solo en Costa Rica, sino en el mundo, mueren de hambre, niños con desnutrición? ¿Cuánta gente padece problemas económicos que terminan en el suicidio? Que esas estadísticas por salud pública no se nombran ni se sacan en los medios de comunicación. Pero la salud y la vida está en juego constantemente, y no solamente por el tema del coronavirus, y tampoco el presidente hace ninguna referencia a cómo va a disminuir la pobreza. Sencillamente nada más dice que desde la perspectiva fiscal ahora es imposible atacar la pobreza. No se puede, pero viene el matrimonio igualitario. Sí, que eso sí lo resaltó el presidente en su discurso. Entonces, a nivel mundial lo que está sucediendo es que estamos entrampados. Que cuando hablamos de la vida, en realidad lo que se está promoviendo es la cultura de la muerte. Porque la muerte es más atractiva que la vida. Véalo usted en la juventud, en los grupos de rock. Si un grupo de rock se llama Los Tres Flores, pues no gana nada. Pero si se llama Sepultura, la cosa cambia. Porque la muerte tiene un atractivo fundamental. Entonces, en nombre de la vida, lo que quieren es promover la muerte. El aborto como un elemento de preservar la vida de los que están aquí y no de los que van a venir. La eutanasia, de la que dejaron de hablar para comenzar a hablar de la protección de nuestros ancianos en la época de la pandemia. Es decir, le han dado vuelta discursivamente a una serie de cosas que van más allá de esto, porque podría decirse, ya se le salió, como dicen en redes sociales, los ramachecos, es que eso es de Restauración Nacional, esos son los neopentecostales, esa hablada, no, la pobreza, la violencia estructural de la pobreza es cultura de la muerte. ¿Y acaso les ha interesado? ¿Acaso les ha importado? Es más, desde la perspectiva del realismo político más crudo, lo que hay que mantener es a los pobres con proteger, porque lo que estoy sosteniendo son nichos de electorado a los que puedo comprar por la vía de los bonos y el paternalismo estatal. Y no se van a jugar esa carta, tontos si no lo hicieran. Oía en el discurso que el presidente decía que esto del bono proteger les estaba permitiendo mapear, encontrar
dónde estaba la pobreza en el país y que también les estaba permitiendo encontrar dónde estaban los nichos de empleo informal. Sí. Entonces, a mí me llamó mucho la atención porque dije, bueno, si ahí está el INEC, si para eso supuestamente ahí también venían haciendo un trabajo con la UPAD. Sí, que para eso era la UPAD. Que para eso era la UPAD. Supuestamente. Resulta que hasta ahora, con el bono proteger, es que el presidente se está dando cuenta en dónde se ubican los pobres, y me extraña porque el presidente viene de Limas. El presidente estuvo en el puente para el desarrollo, ¿verdad? El ministro del Trabajo. Estuvo ahí. El presidente no puede decirnos ahora que apenas está identificando dónde está la pobreza y mucho menos el trabajo informal. No, pero además, Claudio, de nuevo, expandiendo el lente de análisis, recuérdese que el CIPO, el indicador de población objetiva durante la administración de Miguel Ángel Rodríguez, ya nos permitía hacer eso. Pero entonces lo que quieren decir es, nosotros ocupábamos la UPAD para hacer lo que hacía el CIPO, pero como no sabemos qué es el CIPO, teníamos que inventarnos la UPAD, pero como no nos dejaron hacer la UPAD, qué dicha que vino el coronavirus, porque a través del bono proteger podemos lograr mejores diagnósticos. Y estos eran los que prometieron que tenían el mejor plan de gobierno, y el mejor plan de gobierno no surge de un buen diagnóstico de la situación del país. No sabían ni qué país iban a gobernar. Ahora, vos dijiste antes algo que me parece sumamente interesante y sumamente importante. Es válido lo que están haciendo. Sí, claro. O sea, desde el punto de vista de política electoral y de sostener el poder, claro, aunque a mí me parezca, a Claudio Alpizar y a Ocean les parezca que juegan con la sensibilidad y juegan y saludan con banderas ajenas o sencillamente desvían la atención sobre los grandes temas, aunque a nosotros dos nos parezca como analistas, para el juego que ellos desarrollan de cara a un tercer año, donde se empieza a evaluar con más fuerza el gobierno y donde también empiezan los fuegos electorales a dispararse, el juego que hace el PAC pudiera ser interesante, más que en ese juego parece que Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana, los demás partidos, hasta el mismo Frente Amplio, digamos que pudiera ser con un diputado que es bastante beligerante, pudiera ser más rudo en sus discursos, parece que todos se acercan o muerden el anzuelo para evitar esa gran oposición desde la Asamblea Legislativa. Claro, y están en situación esquizofrénica. La unidad lo reflejó el pasado 1 de mayo. Y lo reflejó desde el año pasado, cuando tenían una parte del partido metido en el gobierno. Y entonces había un sector que quería endurecer la oposición y otro que no se lo permitía porque tenía gente metida en el gobierno. Y la candidatura de Pablo Heriberto Barca para el directorio legislativo buscaba un endurecimiento de la oposición. Por eso, cuando él se ve perdido como consecuencia de la adhesión de la mayoría de la fracción del Partido Liberación Nacional a don Eduardo Cruzan, de qué es lo que hace en su discurso de presentación don Pablo Heriberto, se pasea en todo el mundo, ya no le importa nada. Y les comienza a decir, ustedes que se dicen oposición no son oposición de nada, le están sirviendo en bandeja de plata al PAC la situación, y el PAC es tan hábil que al final cede en no ocupar puestos en el directorio legislativo. Le deja toda la responsabilidad. Le deja toda la responsabilidad a los otros, y los otros se tragan un discurso de gobernanza, entiéndase, de no oposición, para lo que sigue y lo que resta del gobierno. Qué mal que juega el Partido de Liberación Nacional desde el inicio de esta administración. Algunos dirán que no, que es una oposición responsable. Sí, ese es el cuento. Para ser oposición responsable no hay que ser copartícipe de la administración del gobierno. Exacto. Y digo que juega mal Liberación Nacional porque Liberación Nacional, al tener 17 diputados, la minoría, digamos, más grande. La minoría mayor. Eso le permitía a Liberación dos papeles. Uno era apoderarse durante los 4 años de la agenda legislativa con criticidad y fuerza contra un partido que solo tenía 10 diputados, como es el Partido de Acción Ciudadana. Sí. Y la otra posibilidad era haberse quedado fuera de los directorios legislativos, sus 17 diputados, haciendo una oposición férrea a un gobierno que al día de hoy va por 6 años. ¿Juega mal Liberación o es solo la percepción de Claudio Alpizar? No, yo creo que es que la lectura de los políticos está totalmente extraviada.
Está totalmente extraviada porque estamos, y ahora con el contexto del coronavirus se va a profundizar más los cambios en los escenarios políticos, están quedándose en lecturas que ya no les dan, y caen en la manipulación de los que sí saben manejar esos nuevos discursos en términos de manipulación política, que es la gente del PAC. Esto es verdaderamente preocupante. Esto es verdaderamente preocupante, porque hay que decirlo, el PAC puede seguir haciendo historia con un tercer gobierno al 2022 y con un pueblo que va, adormecido, cae en la manipulación y les sigue dando el poder, y después comienzan a quejarse hasta que les hacen otro jueguito real o teatral que les permite seguir en la manipulación. Eso también es otro tema interesante. La gente que lleva al PAC a la segunda ronda electoral es el progresismo, representado por algunos jóvenes y algunos movimientos sociales que quieren cambios en la familia, en la sociedad, etcétera. Esos grupos han sido, de buena medida, se les ha cumplido su agenda desde el gobierno. Sí. Y el presidente de la República, en su discurso del lunes pasado, inclusive, lo decías vos ahora, retoma el tema del matrimonio igualitario sí, como una bandera que siempre tuvo en la precampaña. Sí. O sea, veamos, desde el punto de vista estratégico, el PAC le está cumpliendo a ese 13, 14% del padrón electoral que lo llevó a la segunda ronda electoral. Sí. A sabiendas de que es muy posible que en Costa Rica se sigan repitiendo las segundas rondas electorales, cuida su nicho. Los que están descuidando sus nichos de seguidores son los partidos opositores. Claro, y no solo por eso, sino porque aquí esto es un juego de espejos muy intrincado. El PAC no tiene ideología, pero tiene elementos discursivos que le dan cierta claridad. Los partidos tradicionales, al volverse, esta es una categoría en la teoría de partidos políticos, atrápalo todos, perdieron la identidad que les permitía conectar con los nichos de electorado que les podían ayudar a llegar al poder. Ahora no, como quisieron atraparlo todo, se quedaron sin nada. Como dirían en México, como el perro de las dos tortas, ¿verdad? Se quedaron sin nada. El PAC en esto tiene una habilidad tremenda. Ahora, el PAC ha perdido también apoyos. Por ejemplo, los grupos sindicales que eran muy fuertes, que lo apoyaban, y en algún momento los grupos campesinos también se han alejado totalmente de la perspectiva del PAC. Ahora, con un ministro, como un socialdemócrata, digamos, o socialista, como quiera, yo creo que es un poquito más socialista que socialdemócrata, como es Marcelo Prieto, pudiera ser que haya una cercanía y un enamoramiento nuevamente de esos grupos. ¿Habrá espacio o estarán tan resentidos esos sectores? Porque a mí me llamaba la atención que saliendo de la Asamblea Legislativa, creo que fue el sábado pasado, el primer pronunciamiento que hace ya Carlos Ricardo Benavides, ya no como presidente de la Asamblea Legislativa, es un choque contra el ministro de Agricultura, Renato Alvarado, por atacar aquellos resultados o aquellos acuerdos que se han hecho en razón de los tratados de libre comercio. O sea, todavía para Carlos Ricardo Benavides su agenda y sus compromisos con esos grupos sigue vigente. Claro. Y el giro que da Renato Alvarado, no sé si lo hará en razón del PAC, pero es un giro extraño, porque si hay alguien que le ha fallado a los campesinos, a los sectores agrícolas, es exactamente Renato Alvarado. Sí, sí, eso es muy interesante. Es más, no voy a mencionar el nombre. Un economista al que invitan mucho en los medios de comunicación hegemónicos sacó en estos días un post en sus redes sociales en lo que prácticamente dice que no hay fracaso en la estrategia agrícola en los últimos años porque de acuerdo al modelo de liberalización económica la piña y los plátanos están muy bien. Eli Fensay. Yo no lo quería decir. Yo sí. Saluda a don Eli, que sé que nos mira. Sí. Entonces, sí, pero olvidando, o sea, los números quiso engañar Eli. Bueno, no quiso engañar, da los números macroeconómicos. Sí, él defiende su tesis ideológica. Que demuestran que el banano y la piña, con un peso sustancial, y las flores, podríamos meterlo, ponen a nuestra agricultura muy bien. Sí. Pero cuando vamos a la microeconomía, encontramos al campesino nuestro despedazado. Así es, así es. Y lo que le ha faltado al señor Renato Alvarado
es el colmillo y los dientes para tratar de llevar adelante una visión distinta. Eso es complicado, tomando en cuenta pero que Renato el equipo Alvarado económico estaba de acuerdo en el cierre y en la desaparición del Consejo Nacional de Producción. No, de acuerdo, sí, son las contradicciones, pero esto también es complicado tomando en cuenta que el equipo económico es totalmente monetarista. Y en la línea monetarista, los países no basan su sobrevivencia económica en la agricultura, sino en los servicios, que eso también se nos ha olvidado con el COVID-19. Ahora ya no plantean esa tesis, ¿verdad? Ahora sí quieren volver a ver, y no quiero entrar aquí en detalles porque este es un debate larguísimo. Categorías como soberanía alimentaria son categorías altamente discutidas, inclusive son altamente discutidas desde la defensa efectiva de los derechos del consumidor y del usuario, pero de que falta una estrategia en materia agrícola. Es más, un día esto lo decía uno de los representantes de las cámaras agrícolas en este país, decía, el problema es que tenemos un filósofo como ministro, ese es el gran problema que tenemos en la agricultura. Ahora, Ocean, lo que se fortalece con el directorio legislativo nuevo es la agenda que se venía desarrollando. Algunos se sorprenden de que un partido como progresista, como se definen ellos, como el partido Acción Ciudadana, pueda haber votado por un pastor evangélico, que por cierto era algo que le criticaba mucho a Liberación Nacional Otón Solís, sí, cuando se nombró presidente de la Asamblea Legislativa a Gonzalo Ramírez, ¿te acordás? Y ahora claro, el PAC hace lo mismo y no hemos oído a Otón Solís decir absolutamente nada. No, él dice que los pobres son pobres porque son pobres y nada más. Eso fue terrible, sí, eso fue terrible. Sí, sí. Pero el tema es que en ese marco puede ser que hayan diferencias sociales y de percepción, tal y como se quiso sacudir Paola Vega, como lo decís vos en ese post que puso en redes. Pero si uno revisa en la agenda económica del PAC en gobierno, que la dirige André Garnier, así es, con la agenda legislativa que la dirige, en el caso de Liberación, Carlos Ricardo Benavides, o en el caso de Restauración Nacional, Carlos Avendaño, no hay ninguna contradicción. No. O sea, es una agenda totalmente compartida y es muy posible que muchos de esos temas también sean compartidos por los nuevos diputados de de la Unidad Social Cristiana. Sí, claro. Entonces estamos ante un panorama donde hay mucho consenso. Algunos dirían porque hay mucha capacidad, otros diríamos porque hay incapacidad crítica. Exacto, de los diputados, pero hay mucho consenso en cuanto a una definición económica. Hay una afinidad ideológica explícita en muchos casos e implícita en otros, porque lo que está sucediendo con el PAC es que es una cosa, estamos ante partidos políticos esquizofrénicos. Una cosa es el PAC en campaña electoral, que parece ser, no es, pero parece ser un partido de centro izquierda, pero que cuando llega al poder gira hacia la derecha. Pero te la cambio. Pues dice que partidos políticos esquizofrénicos. Sí. ¿No serán votantes esquizofrénicos? Puede ser, Claudio, también. Ciudadanos esquizofrénicos. Puede ser. Bueno, o sea, yo en esto soy más, yo en esto soy más duro. No me parece que sean esquizofrénicos, me parece que son ignorantes y manipulables. Lo digo con total claridad. No me parece que sean esquizofrénicos. Pero qué curioso, porque también en el tema de la pandemia hemos visto que la gente ha aceptado con educación las normas establecidas. Será porque está la muerte por medio, pero ha habido una educación en el comportamiento de la gente. La gente hace caso a lo que dice el ministro de Salud y eso se logra en un pueblo educado. Pero entonces, para el caso de la política, somos maleducados. En términos de obediencia, más no de criticidad. Es decir, me lo decía a mí una excompañera de colegio que es enfermera, ella trabaja en Panamá. Y me dice, ahí estamos volviendo a recordar todas las órdenes que nos daban en la escuela sin chistar. Fila, mantenga la distancia, guarde silencio. Sí, es cierto, son los vehículos de encuadramiento que nos enseñan desde nuestra educación formal, pero la capacidad crítica, ¿dónde queda? No la tuviste la oportunidad de oír el programa de la semana pasada con Fernando Araya, donde yo le planteaba que en estos momentos entre la democracia y el autoritarismo hay un laboratorio que se está desarrollando en muchos países. Sí. Y cuando uno hace algunos meses oía a muchos costarricenses decir en sus casas a sus hijos y a sus familiares y a sus amigos
que lo que hacía falta en Costa Rica es un presidente que gobierne, una mano fuerte. Y ahora que estamos viviendo, bueno, una mano fuerte que nos obliga, no del presidente de la República, pero una mano fuerte que tiene la pandemia, que nos obliga a hacer cosas que en otras circunstancias no habríamos hecho. ¿No crees que puede haber un enamoramiento también del ciudadano en algunos sectores de esa fortaleza para decidir? Porque qué cansados son los consensos, qué aburridos son buscar coincidencias en democracia. Es más fácil y más rápido imponerse. Sí, hay gente que se enamora de eso y volvemos sobre esa pregunta elemental en ciencia política. En ese escenario, ¿quién tiene el poder? No es Carlos Alvarado, es el doctor Salas. La imagen del doctor Salas, donde él dice, donde él establece y donde tiene el respaldo técnico de ahí a la gente, porque y eso le favorece, y te voy a decir por qué, porque los políticos no saben nada. Para el ciudadano promedio, el político no, el que sabe es el doctor. Este muchacho no sabe nada, estos par de carajos aquí no. Y es que el reflejo de eso son los diputados. Hay muchos imberbes en la Asamblea Legislativa, que cada día son más los que llegan con un grado de ignorancia alto, inclusive, aún como un amigo en algún momento, yo lo dije ya en este programa y lo repito, el diputado Carlos Ricardo Benavides le dijo, y me guardo la fuente, le dijo que cuando arrancó esta Asamblea Legislativa, que era la Asamblea Legislativa soñada, porque entre 4 o 5 decidían y los demás como corderitos obedecían. Exactamente. Y ese es el reflejo de esa ignorancia. Porque cuando hay ignorancia no hay criticidad. Exactamente. Entonces la Asamblea Legislativa, que tiene como una de sus funciones fundamentales el control político, olvide el control político para convertirse en una fábrica de leyes que baila al ritmo de quienes ejercen verdaderamente el poder en este país. ¡Qué fregado! Y todavía en el proceso electoral los políticos llegan y le piden el voto y dicen, qué raro, ¿por qué están desencantados de los partidos políticos y de la democracia? Y por eso, señor, porque terminan pidiéndole el voto a unos para terminar gobernando para los otros. Pero es que tiene lo que estás diciendo, o lo que yo estoy interpretando lo que decís. Los gobernantes o los candidatos de turno lo que luchan es por el protagonismo. No porque en el fondo tengan diferencias en muchos de los partidos. En muchos de los partidos. Que tengan diferencias sobre el proyecto o cuestionamientos sobre un modelo que yo vengo diciendo que ya cumplió su cuarentena, del 80 al 2020. Sí, así es. Y entonces comienza uno a ver, eso podría ser tema de otro programa, como un análisis crítico que podría hacerse desde el socialismo científico, por decir algo, nos refleja que sí tienen razón, que resulta que las diferencias en campaña electoral son diferencias de maquillaje o de atenuación de medidas, pero que en el fondo la clase política y económica de este país están de acuerdo en una agenda que no está a favor de los sectores populares. O que todos bailan al ritmo y al tinglado de otros que son realmente los que gobiernan. Sí, indudablemente. Y eso nos hace entrar en otra categoría de la ciencia política, que son los famosos poderes fácticos, que son los que estarían gobernando en este país. Oye, muchas gracias. No, un gusto. Para mí un gusto y a la orden siempre. No, yo creo que ha sido un bonito análisis. Algunos van a decir que faltó la contraparte, ¿verdad? Sí. Pero es que ahora solo de uno en uno no se pueden traer dos. Es correcto. ¿verdad? Pero me parece que hemos hecho una lectura crítica, que es la nota de este programa, Noche sin Tregua, y pues a algunos les gustará y a otros no. Así es, de eso es de lo que se trata, y se acuerda uno de aquel famoso libro del crítico de teatro Andrés Sáenz, dispárenle al crítico, aquí es dispárenle a los analistas, estamos acostumbrados a eso. Muchas gracias, Ocean. Un gusto. Sobre todo a ustedes por habernos acompañado, les recuerdo su cita el próximo domingo al ser las 6 de la tarde aquí en Noche sin Tregua, la política con P mayúscula. Un abrazo. Salud.